Profe, ¿el control es al final de la clase? Ujú. O sea, después de la pregunta, ¿sí? Hola, profe. Hola. Sí. Se quedó pegada la presentación. Mm. Profe, Ujú, tengo una duda sobre propiedad de inversión. ujú. Que ¿Qué leyendo ves? ayer el capítulo, Ujú. por ejemplo, no me quedó muy claro que si una persona compra terreno y espera que a futuro crezca solo y después los vende, si se ¿Ya? dedica a eso, esos terrenos serían inventarios en vez de propiedad de inversión. No, pues porque los va a vender como parte del curso habitual de la operación, Sí, entonces inventario. Pero eso los vendería en el corto plazo. o sea, no, me refiero a que una persona se dedica a comprar muchos terrenos y espera 10 años y ahí recién los vende. Propiedad de inversión, pues, porque los venden 10 años, eso es de largo plazo. Ya. O sea, si son de corto plazo es como el curso habitual de tu operación. Pero si tú esperas mantenerlo indefinidamente, entonces no. ¿Sí? Ya yo creo que ya estamos casi todos, así que comencemos. Primero que todo, buenas tardes. No, el control todavía no empieza, Montserrat, por si acaso. De hecho, vamos a hacer un control distinto, por si acaso. Hola, hola. Hola, alguien había levantado la mano, Martín. Sí, yo, profe. Que tengo una pregunta. Ujú. Que leyendo ayer el texto, ¿Ya? hubo como algo que no me quedó muy claro, que fue como la transición como de un activo a una propiedad de inversión. Que ¿Ya? era eh, como las características que tenía que tener el activo como para poder transferirlo a una propiedad de inversión. Como que solo puede ser, o sea, las propiedades de inversión tienen que ser netamente haber sido antes propiedades de planta y equipo. ¿No podrían ser inventario y pasar a ser propiedades de inversión? ¿O al revés, ser propiedades de inversión y pasar a ser inventario? Pero necesariamente tiene que ser un inmueble, ¿cierto? Sí, claro, porque si no, no cumpliría con con la característica de propiedad de inversión. O sea, Ya. es que mira, podría ser que tú tengas un inventario que pase a ser propiedad planta de equipo y viceversa. O sea, podría ser cualquiera otra de las categorías que nosotros decíamos en la última clase. Dijimos, el mismo edificio podría ser inventario, propiedad de inversión, activo disponible para la venta.
propiedad, planta y equipo, y podría ser el activo por derecho de uso también, que vamos a empezar a ver en 2 semanas más. Pero en estos casos es más complicado porque hay una diferencia contable en el fondo entre que tú ocupes el valor razonable y para los otros activos no ocupes el valor razonable. Y la otra duda que tengo es como si, por ejemplo, yo tengo un departamento, o sea, un edificio, perdón, de 10 pisos, ¿Ya? y un piso lo ocupaba para fines administrativos, que era como lo que vimos ayer con el Parque Arauco, y el resto de pisos los arriendo. Para la contabilidad tendría que ser como un 10% del valor del edificio lo llevaría a planta, propiedad y equipo, y el Sí. otro 90% lo lleva a propiedad e inversión, como ese Sí. es el cálculo que hay que hacer. Ya, Sí, tal cual. Profe, Ujú. ¿a qué se refiere a que el control va a ser distinto? Ya no sabes. No, pero no me gusta la Profe, intriga. Tranquilo. yo tengo una pregunta del capítulo. Te escucho, Javier. Cuando tengo una propiedad de inversión, ¿Ya? supuestamente solamente se puede valorizar el costo cuando no se puede medir su valor razonable, ¿verdad? Ajá. Entonces, si hay una catástrofe, asumimos que como hay como un deterioro casi completo, ya no se puede medir el valor razonable y por eso usamos el costo. No, pues el valor razonable es 0. Ah, y por eso tendría que valorizarse el costo. Es que es de una pregunta que salía en el capítulo. ¿Qué pregunta? A ver. Las 5 de las de alternativa. Déjame abrir mi propio capítulo. Capítulo 13. Pregunta 5. Sí. Dice, me pasé. Dice, Fukushima 1 en Japón 2011 es considerado el segundo evento más grave en términos internacionales y surgió a raíz del terremoto y tsunami ocurrido en dicho año en el país nipón. El accidente implicó evacuar casi 20 kilómetros a la redonda de la planta y en conjunto entre los desastres, el terremoto, el tsunami y el accidente nuclear, se estimaba que los daños eran entre 87.000 y 166.000 millones de euros, de acuerdo con el cálculo del Banco Mundial. Muchos inmuebles debieron abandonarse, y quizás por más de 3 décadas, lo cual era prácticamente toda la vida útil económica de estos activos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Primero, todos los inmuebles podrían haber dejado de ser activos al no poseer capacidad para generar beneficio económico futuro. ¿Sí o no? Sí. 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 Listo. 2. Dado que no se utilizan, ¿deberían dejar de depreciarse? No. No. Entonces ya no puede ser ni D, ni E, ni B, ni C. La E sí. O sea, es que si decimos que dado que no se utilizan deberían dejar de depreciarse, Ah, entonces claro. por eso si ustedes me dicen que no, entonces la respuesta es A. Si ustedes me dicen que sí, que deberían dejar de depreciarse, hay que pensar por qué. ¿Por qué dejarían de depreciarse? Porque ya no les queda, es que según yo no tiene nada que ver que no les quede, que ya no quede vida útil económica, ¿o sí? Como que igual se seguirían depreciando, si eso es como el valor residual, ¿o no? Por eso, pues, pero ¿hay alguien que lo use? No, Entonces están abandonados. Y si son abandonados e inmuebles, ¿qué clase de activos son? propiedad de inversión. Entonces no se deprecian. Esa es la Claro. característica de una propiedad de inversión. ¿Entiendes? O si no, alguien dice, no, es que los voy a vender ya. Son disponibles para la venta, pero ya dejaron de ser propiedades, plantas y equipos porque no están para fines productivos ni administrativos. Entonces, 2 sí es correcta. Entonces, si 2 es correcta, esto se reduce a D o E. Pues es 3. Ya. Las propiedades de inversión deberían mostrar una pérdida por deterioro si hubiesen estado valorizadas de acuerdo con el fair value. ¿O no?
Esa es la que yo pensaba que sí podría ser, pero no entiendo por qué no. Porque si tú la tienes valorizada por el fair value, es probable que no se ocupe el deterioro, sino que el fair value capture el deterioro. Si estuvieran con el costo, es probable que la pérdida por deterioro ocurra, digamos. ¿Sí? Ay, Si es por el valor razonable, entonces no debiese haber deterioro, sino que todo se mide con el modelo del valor razonable. perfecto, ¿Sí? ya. Entonces, a diferencia de lo que nosotros sí decíamos que en una propiedad, o sea, en una propiedad planta de equipo que está con el modelo de revaluación, que se parece al valor razonable, pero que no es exactamente lo mismo, ahí sí, pero también dijimos que es poco probable que ocurra la pérdida por deterioro. ¿Entiendes? Entonces, Perfecto. quizás la trampa aquí es que diga deterioro o revaluación. Quizás eso se podría aclarar más un poco. Quizás es demasiado tricky poner esa pregunta. La voy a repensar. Ups. Ya. La voy a repensar. Y después 4. Debería utilizarse el método del costo para la medición de las inversiones inmobiliarias. Ya, ¿por qué debería ocurrir eso? Porque nadie puede ir a tasar las propiedades. Se mueren. Entonces es imposible obtener el valor razonable. Como nadie lo puede calcular, entonces esa es la única razón para ocupar el método del costo, que te sea imposible obtener el valor razonable. Ya, ya, perfecto. O ¿Bien? sea, sería 1, 2 y 4. Espero ya, haber que puesto no, eso. no sale 2, sale 1 y 4 nomás la E igual, ¿En por si serio? acaso. Sí. Qué raro, yo veo 1, 2 y 4. Quizás la versión que yo subí a web, pero voy a ajustarlo. Pero yo en No, la también me versión que sale 1 y tengo aquí, 4, profe. 1 y 4 nomás. Sí, a mí también me sale lo mismo. Ah, qué raro. Quizás lo ajusté, perdón, y en la versión que tenemos en GoCurso no hice el último, pero yo tengo 1, 2 y 4. Lo correcto de cualquier Ay, forma es 1, 2 y 4, e inclusive alguien que hubiera dicho, oye, pérdida por deterioro, pérdida por revaluación, es más o menos lo mismo, ambos son un cargo a resultados, también suena razonable 1, 2, 3 y 4, bien argumentado. ya, O sea que voy ya, a perfecto. clarificar la 3 mejor. Ya, gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas? ¿Cómo va a hacer el control? Ya vas a ver, tranquilo. Primero, dudas de cómo es de la lectura. ¿Deberíamos tener miedo? No, Tengo una pregunta por el sobre, contrario. para que me quede más claro lo de propiedad de inversión. Ujú. Entonces, el Costanera Center ya que es de Polman, pasaría a ser una propiedad de inversión para él, ¿no? Porque arrienda todas Claro. las oficinas de la ría. Sí, claro. O sea, inclusive las que no arrienda, porque en el fondo su fin es arrendarla aunque tengan bloqueada la torre, que es donde está la mayor inversión. Pero si, por ejemplo, nosotros abriéramos los estados financieros de Senco Shopping Center, lo único que tiene es mall. Senco Sud Shopping Center. O no todo el Costanera es mall. Pero todos son propiedades de inversión. Claro. Porque, o sea, por una u otra razón están arrendados a terceros, entonces no está ocupado por los dueños, que ahí sería una propiedad Pero, planta de equipo. pero en el caso, por ejemplo, de que tiene París adentro, eso ya Ah, no sería propiedad de inversión. ya digamos que no, claro. Es que ahí tiene un problema. ¿Estoy viendo Cencosud Shopping Center o estoy viendo Cencosud consolidado? Yo estaba viendo como Polman. Es que ese es un problema más avanzado, pero digamos que como yo hago mi negocio en París, en el Jumbo, en el Easy, entonces esos serían propiedades planta de equipo, porque no está arrendado a terceros, está ocupado por los dueños, ¿sí? Después, quizás hacia el final del curso, quizás no, de hecho en las actuales condiciones, vamos a ver algo de qué son los estados financieros individuales y qué son los estados financieros consolidados, y ahí podríamos discutir como esas cosas, pero me parece que es más avanzado. O sea, aquí están los estados financieros de Cencosud Shopping Center, que el año pasado se separó del resto de Cencosud. Fíjense que casi todos sus activos son propiedades de inversión. Estoy mostrando esto. Ah, sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a mostrar el caso del Parque Arauco con el Mall Plaza hoy en día? Voy a dejar abierto esto porque me parece interesante de agregarlo.
¿Sí? Profe, Ujú. Francisco. si se separase una parte de tu propiedad de inversión como, a ver, no sé, no encuentro el ejemplo, pero yo tengo un edificio al cual le dedico una cierta parte como venta del lugar, por ejemplo, edificio, y a la parte de abajo la tengo como arriendo para venta de productos de como un strip center que tiene al final departamentos y parte de... Un edificio común y corriente, el primer piso es una placa comercial que tiene una farmacia, que tiene una lavandería, y hacia Eso. arriba vendo. Hacia arriba Es son un- inventario y hacia Ya, abajo, que eso es lo que vamos a hacer el próximo pero miércoles. se separa entonces, se tienen que separar en dos partes. Sí, claro. Ya, Ahí perfecto. tengo inventario y yo podría poner uno para administrar y ese es PPE y el que arriendo es propiedad de inversión. Perfecto, sí. No hay de qué. ¿Qué otras dudas? Yo, profe, otra duda tengo. Dime. Que era una pregunta que en verdad hice ayer, pero igual me quedé un poco con la duda, Ujú. que era el tema como del valor en libros de la propiedad de inversión. O sea, si Ujú. por ejemplo yo fuera, qué sé yo, Parque Arauco y le Ya. arriendo una parte del local a Falabella, ¿Ya? y yo se lo arriendo pelado, y después Ya. Falabella en el fondo le hace todo cierto tipo de modelaciones, muebles, etcétera, ¿Ya? que en el fondo tienen, claro, cierto valor. Ujú. Mientras Falabella esté instalada en esa parte del local, Ujú. el valor en libros para mí, como el dueño del local arrendándolo, ¿Ya? es el valor al que yo se lo entregué a Falabella, o el valor que tiene cuando yo se lo entregué más toda la inversión que hizo Falabella para remodelar el local. ¿Quién controla la inversión? ¿Falabella o Falabella. yo? La inversión hecha en el local, ¿Sí? Falabella. Entonces activo Falabella. Mejora sobre bienes arrendados. ¿Se acuerdan cuando nosotros mostramos las categorías de propiedades, plantas y equipos y abrimos los Sí. estados financieros con Chitorro? Una de sus ítems era mejora sobre bienes arrendados. ¿Por qué? Porque Falabella se va a otro local y se lleva sus mesones, se llevan sus lámparas, se llevan sus carteles. Entonces el valor en libros para mí sería siempre el valor al que yo se lo entregué, o sea, el costo que tuvo para mí como dejar todo pelado para poder entregárselo a Falabella. Sí, claro. Porque además, para ti, Parque Arauco, que yo haya puesto carteles de Falabella te aumenta en cero el valor razonable. Por el contrario, si te dejan esas cosas votadas porque, por ejemplo, la empresa quebró, Forever 21. Bueno, tengo que votar todo lo que diga Forever 21, pues, y después arrendárselo a otra empresa, no sé, Lápiz López, que nada que ver. Entonces, eso no me suma valor, me resta valor, por el contrario. Y esa parte, en el caso que me pasara eso, pasaría a ser como una especie de provisión, por así decirlo. Por Como un desmantelamiento costo podría por ser. desmantelamiento. Eso. Ah, ya. Claro, es más raro que uno incluya en la propiedad de inversión el valor por desmantelamiento si uno considera que tiene una vida útil indefinida. Pero podría hacerse, no quita que no sea así, porque en el fondo tú dices, bueno, si esto es en 100 años, en 200 años, algo valdrá en valor presente, pues casi cero, pero no es cero. Y entonces ahí podría sumar algo. O sea, igual que una PPA, en el fondo, los costos de reconocimiento inicial de una propiedad de inversión son exactamente los mismos que una propiedad planta de equipo. No hay ninguna diferencia porque en el fondo es el mismo edificio. Entonces la contabilización de capitalizar el costo o llevar a resultado y cargar el gasto es exactamente lo mismo. Después yo digo, mira, este edificio, ¿qué es? Una PPE, es un inventario, es una propiedad de inversión, un activo disponible para la venta o es un activo por derecho de uso. Pero los costos son exactamente los mismos que reconozco porque en el fondo es el mismo bien físico, tangible en el fondo. Ya, perfecto. ¿Sí? Sí, me quedó claro. Gracias. ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? ¿Todos claros? Ya, miren. Primero voy a bloquear la reunión para que ya hay 67, o sea, 66 más. Ya. Segundo, vamos a hacer el control de una forma distinta. Alguien va a contestar el control por todos. Bueno, no todas las preguntas, ¿sí? Entonces, ustedes decidan quién quiere contestar la primera pregunta. Yo le hago la pregunta y cualquiera se inscribe con la fe de la sabe completa. ¿Sí? Entonces, miren. La primera pregunta que vamos a hacer del control es la siguiente. Y esta es simple.
¿Cuáles son las 4 características fundamentales de una propiedad de inversión? Levante la mano quien quiera contestar en nombre de todo el curso. Rocío. No te escucho nada. Ya, aquí estoy. Ya, espérate, voy a ir anotando en la pizarra. Espera, somos 66 asistentes, no se me había olvidado. Son las 17:54. Ya. Primera pregunta. Las 4 características. Deben ser inmuebles que generen flujos de caja independientes de otros activos. Ya, una. Están ocupados por terceros o abandonados, o sea que no por los dueños. Ya, Lo único relevante para su negocio sea el valor razonable. listo. Y que es altamente probable que no se deprecien. Listo. 2 puntos. Todo el curso ya tiene 2 puntos. De 6. Listo. O sea, no todo el curso, solo lo que estamos conectados, pero digamos que casi todo el curso. Segunda pregunta. Considera el desastre ocurrido en 1986 en la ciudad ucraniana de Chernobyl y la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, que fue abandonada. ¿Qué modelo de valorización debería utilizarse para este activo? ¿Por qué y puede considerarse un activo? ¿Quién se siente confiado de poder contestar? Ignacio, ¿la levantaste recién o estaba levantada desde antes? Ah, era desde antes. A la anterior, profe, perdón. ¿Nadie la va a contestar? Les pongo C. Profe, si la contesto mal, ¿resta punto? No, pero no suma. Ojo, ¿Puede repetir la pregunta, profe? voy a leerla de nuevo. La pregunta dice, considera el desastre nuclear ocurrido en 1986 en la ciudad de Chernobyl, Ucrania, y la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, que fue abandonada. ¿Qué modelo de valorización debería utilizarse para este activo? ¿Por qué? ¿Y podría considerarse un activo o no? Javiera. Ya, profe. Tendría que ser valorizada al costo, ¿Ya? porque como fue un desastre nuclear, ya nadie puede ir a tasar su valor, o sea, Ya. no podría ser valorizada por el valor razonable. ¿Ya? Y podría dejar de ser activo, ya que no posee la capacidad para generar beneficio económico futuro. No genera flujos de caja. Listo, 2 puntos más. ¿Sí? Lo mismo que Fukuyama, si yo tengo un activo que me es imposible valorizar, que obviamente ponemos estos casos extremos, por eso que la conclusión general es que el modelo del costo es una estupidez para una propiedad de inversión, a menos que haya un desastre natural o tú hagas un mall en la mitad del desierto, lo cual es un desastre de negocio. ¿Sí? Tercera y última pregunta, por los últimos 2 puntos. Cuando Walmart Chile vendió los centros comerciales Espacio Urbano, obtuvo un precio de casi 1,7 millones de pesos chilenos por cada uno de los 250.000 metros cuadrados arrendables, lo cual era un muy buen precio, incluso mejor que el Parque Arauco. Debió generar una ganancia si se vendió por el precio justo, ¿por qué? Acepto manos levantadas. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Que no- La repito. ¿Dónde está? La dejé acá. Cuando Walmart Chile vendió los centros comerciales Espacio Urbano, obtuvo un precio de casi 1,7 millones de pesos chilenos por cada uno de los 250.000 metros cuadrados arrendables, lo cual era un muy buen precio, incluso mejor que el del Parque Arauco. En el caso, o sea, en el capítulo hablábamos del Parque Arauco, del Mall Plaza, del Mall Vivo, de Espacio Urbano. ¿Sí? La pregunta es, ¿debió generar una ganancia si se vendió por el fair value o el precio justo y por qué? En el fondo quizás no debería saber nada del espacio urbano ni otras cosas. La pregunta podría contestarse por sí sola, que es,
¿Debió generar una ganancia si se vendió por el precio justo y por qué? Acepto respuesta. ¿Nadie? Pongo 0 puntos. Francisco. Ya, ¿puede ser un depende? Siempre puede ser, pero depende del argumento. Ya, yo creo que depende, ¿Ya? porque si te dice que se está vendiendo a un precio justo, Ya. quiere decir que puede estar por sobre mi valor, que estaba valorizado que yo compré, o puede ser inferior. Tú dices que el fair value puede ser o mayor o menor. al valor contable. Claro, entonces por ende yo podría generar una ganancia tanto como una pérdida. ¿Ya? ¿Alguien más levantó la mano? Ricardo, ¿piensas distinto que Francisco? Sí, pero es como un detalle más que todo. ¿Cuál? Porque si yo estoy vendiendo el activo, de cierta forma, ¿Ya? yo sé que el fair value debería ser diferente al valor contable, porque si vale lo mismo, ¿para qué lo estoy vendiendo? Si es que yo lo vendo es porque debería generar una ganancia, ¿o no? ¿O que te falta caja y la situación te obliga a venderlo? ¿O te obligaron a venderlo? Eso no lo establece en el enunciado. Entonces yo puedo asumir que lo está vendiendo por beneficio propio. ¿O no? O sea, es para los dos lados. Pero, ojo, no es tan claro. ¿Alguien piensa distinto a eso, Oscar? Profe, cuando habla de ganancia, ¿está hablando estrictamente de que el precio de venta es mayor al costo? No sé si el costo, pero es mayor al valor contable. En el fondo tú lo tenías valorizado por 100 o por 1,5 millones y lo vendiste por 1,7 millones cada metro cuadrado. Profe, Ajá, Oscar. yo tengo entendido que Walmart utiliza el modelo del costo. Entonces, sí genera una ganancia cuando vendió las inversiones. Listo. 2 puntos. Y porque Walmart es el ejemplo de una estupidez de tenerlo al modelo del costo, porque a nadie le importa el costo, le importa el valor razonable. ¿Sí? 6 puntos para los 66 presentes. Listo con el control. Voy a guardar esto, después no haya que darle en barra. Voy a imprimir pantalla, todo. Listo. Entonces, volvamos acá. Perdón. Profe, Ajá. tengo una pregunta sobre ese, porque si bien, claro, yo digo, estoy utilizando el método del costo, eso quiere decir que todo el rato voy actualizando mi precio. El costo no, po. O sea, ya, utiliza el primer precio entonces. ¿Cómo el primer precio, perdón? Aquel que yo compré mi propia inversión y le hice las mejoras totales, todo. Le ingreso todo lo que genere como costo para mi producto. Ya el costo, ya. Entonces, después si es que estoy vendiendo un valor razonable, independiente este sea mayor o menor, como usted dijo, yo quizás puedo necesitar caja, quizás ese lugar de venta no me está siendo favorable. Entonces, ¿por qué necesariamente yo estaría generando una ganancia? Porque el caso te dice, en ese caso, porque los espacios urbanos era un buen negocio, porque mira, ahora explico el contexto empresarial de esto. Los espacios, Walmart, Estados Unidos toma el control del líder, ¿sí? Que antes era de la familia Ibáñez, fundadores de la Universal. Entonces, tú dices, ya, toma el control, pero Walmart tiene un negocio que es levemente distinto a lo que tenía DIS, que eran los dueños anteriores del líder, que decía, mira, nosotros no nos dedicamos a arrendar locales, nosotros somos muy buenos como supermercadistas y nada más. Entonces nosotros no queremos tener estos mínimos en los espacios urbanos y queremos solamente quedarnos con el área o la sala de venta del líder. Entonces tú tenías un espacio urbano que digamos que era de una empresa distinta que el dueño del líder o que era líder activo inmobiliario. Entonces, dices, ya, pues, un mall es muy bueno si tiene todos los metros cuadrados arrendados. Es muy malo si no tiene nada arrendado. Bueno, la mayor parte de los metros cuadrados de un espacio urbano está sí o sí ocupado por un líder, en cualquier espacio urbano que ustedes se imaginen. Y entonces tú dices, mira, te estoy vendiendo un activo que yo al mismo tiempo voy a ser tu arrendatario.
Entonces estoy asegurado, pues mira, Walmart Chile me dice que me va a arrendar los próximos 50 años. Entonces la posibilidad de que alguien no quiera estar ahí es baja, porque aparte es lo que vamos a explicar ahora, el líder es lo que vamos a llamar una tienda ancla, eso trae gente, trae flujo al strip center. Entonces si tú pones después una tabaquería, una lavandería, una tienda de regalos, cualquier cosa, van a pagar alto el arriendo porque saben que va a traer 10.000 personas diarias el líder. Ah, ya, Como por entonces está rebote. asegurado. Perdón, ¿qué cosa? Pero, Como por rebote. Eso es. Entonces, pero por profe, eso lo es que lo que mencionamos uno eso. primero trata de hacer cuando diseña el proyecto de un mall o de un strip center es asegurarte con la tienda ancla. Y la tienda ancla quizás la arriendo un poco más barato, pero me trae la gente y le puedo cobrar a los sushi, a los restaurantes, la tienda de mascota, todo eso le aforro más duro. Y ahí con ese flujo tengo las ganancias y quizás solo genero el costo o pago el costo de mantenimiento, de seguridad, de las contribuciones con los flujos que me trae el ancla. Perfecto, gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo, profe, que entonces no entendí. ¿Las unidades que vendió Walmart las estaba vendiendo o las estaba arrendando? Las vendió, pero él al mismo tiempo la usaba. Entonces como que yo te digo, mira, te vendo mi casa, pero me quedo en la pieza de invitados para siempre. Te pago 10 años de arriendo de la pieza de invitados. Ah, ya, pero la venta era de arriendo. O sea, Claro, está usando las unidades las está usando como propiedad de inversión en el fondo. O sea, el small completo es por definición una propia inversión. Y ahora que se las vendí a la Cámara Chilena de la Construcción, y entonces la ILC, que es Inversión en la Construcción, se dedicó a arrendarlos por sus compañías de seguro, porque en el fondo dice, mira, me compro este mall que me paga arriendos por 50 años y con eso puedo pagar las pensiones que tienen que pagar las compañías de seguro, las rentas vitalicias por otros 50 años. Como que justo la inversión, que es el activo, la propia inversión, tiene como un plazo equivalente al del pasivo que tiene la compañía de seguro, que son las pensiones. Ah, ya. ¿Entiendes? Más o menos. Sí. Está como oscuro esto. Deme un segundo para prender la luz. Ahí sí, algo más. Entonces, miren, nosotros decíamos al final de la clase anterior, bueno, y lo acabamos de preguntar, el mall o cualquier propia inversión, pero el mall es como el más obvio y el más fácil de ver, es probable que no se deprecie, es probable que lo único que te importa es el valor razonable. Entonces, la discusión cuando se creó esta categoría, porque antiguamente existía el activo fijo, y el activo fijo es una propiedad, planta de equipo y una propiedad de inversión. Catalina, perdón. Profe, tenía bloqueada la clase por lo del control, ¿cierto? Oh, sí, ahora la desbloqueé. Ya, muchas gracias. ¿No hay de qué? Entonces, uno dice, mira, un activo fijo podría ser una propiedad planta de equipo y podría ser una propiedad de inversión. Entonces, cuando se dijo, mira, esta categoría, algunos que se opusieron a la idea de la propiedad de inversión decían, no, pero es súper caro llamar un tasador todos los años. Bueno, pero alguien podría negar que si el Parque Arauco ahora vale el triple el valor del metro cuadrado, no va a llamar un tasador para reajustar los precios de los contratos de arriendo, o lo mismo Mall Plaza o el Mall Vivo o cualquier otro mall en el mundo. No, pues tu negocio funciona de llamar un tasador porque prácticamente eso es de los pocos costos que tengo al año. El resto es fácil, porque si hay que hacer mantenimiento, lo hacen los arrendatarios, que es el usuario o el que paga los cánones de arriendo, la cuota si quieren, eso es el canon de arriendo, y al revés, el arrendador en este caso es el dueño de la propiedad de inversión. Entonces estamos viendo un lado de la moneda, que es el que está usando, el que construyó el espacio. Después vamos a ver en 3 o 4 clases más la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si yo soy el que está utilizando el espacio? Entonces, si tú eres Falabella, que está ubicado en el Parque Arauco, sabemos que para el Parque Arauco ese espacio es una propiedad de inversión, pero quizás para Falabella es algo. Y ahí hay un contrato de arriendo, y ahí la sustancia del contrato de arriendo parece ser más compleja. Aquí parece ser obvio que cumple con las 4 características. Sus flujos de caja se generan dejándote el espacio pelado, no necesito ponerle muchas más cosas, o no son cosas significativas. Te pongo la limpieza. ¿Qué más pone el Parque Arauco?
La electricidad, los pasillos. Ya, los servicios básicos, ¿qué más? Pero, y solo de los espacios comunes, fíjense. Seguridad. La seguridad. Y más o menos ya está. Entonces, fíjense que a diferencia de otra empresa, eso ya es más o menos estándar en todo tipo de mall más grande, mall más chico, de strip center, etcétera. Power center, que es como el formato que es como una C y tú te estacionas entre medio de todas las tiendas, etcétera. Bueno, un power center, un strip center, un mall, un mega mall, todo lo que sea, en general tienen un margen bruto, ingreso menos costos de 80%. Entonces estos costos de seguridad, de servicios básicos son mínimos. Eso no te va a pasar en una empresa que vende carteras, que vende autos, etcétera, no te queda el 80% del costo. Bueno, es porque aquí tú prácticamente entregas el activo y chao, te queda casi el 100% de ingresos, no tengo que hacer algo más. Si tú tuvieras que hacer muchas más cosas que te implica más gasto, entonces ya no es una propiedad de inversión, ¿se entiende? No te genera el flujo de caja independiente. Entonces hay que Profe, entender... entonces, cualquier negocio que, o sea, no, realmente no queremos decir cualquiera, pero un negocio que se basa en una propiedad de inversión tiende a ser un muy buen negocio, como lo es, porque como está describiendo el negocio de los malls. Sí, claro, te diría que malo no es. Saber qué es un muy buen negocio quizás requiere de otras cosas. Quizás deberíamos llegar a un final de un Finanza 1 para decir, este negocio es excelente, pero malo no es, porque en el fondo hay poco riesgo. Porque tú dices, mira, en el peor de los casos, si se van todos los arrendatarios, te vendo el activo. ¿Entiendes? Y tu activo es un terreno y un edificio, que es difícil que caigan de valor. No es imposible, la crisis subprime es el mejor ejemplo de que las casas pueden bajar de valor, pero es más difícil. En cambio, tú dices, mira, si nadie puede volar por el coronavirus y yo tengo un avión, ¿a quién se lo vendo? Si nadie quiere un avión ahora. Pero tú dices, un terreno, igual alguien lo quiere. ¿Se entiende? Porque los terrenos al menos no pierden su valor en ese sentido. Entonces, a menos que el barrio se ponga malo, que pierda su uso comercial, ¿se entiende? No bajan de valor. Por el contrario, suben de valor, decíamos. Entonces, por ejemplo, no sé, por el caso Cabal, ¿sí? Eso es una propia inversión, tenía una cuestión que nadie le importaba en Machalí, de repente, legal o ilegalmente, el plano regulador se expandió, ahora se puede construir y vale 3.500 millones de pesos más. Eso hace una diferencia brutal, ¿entiendes? O cuando tú conoces eso, por ejemplo, empiezan a presionar o empiezan a hacer lobby, tú dices, compré este terreno que no tiene un uso comercial, entonces no puedo construir un mall, solo es residencial, pero eventualmente si yo construyo muchas casas alrededor, alguien va a tener que urbanizarse, van a necesitar supermercados, farmacia, etcétera, entonces tú te quedas con ese terreno. Y eso es lo que decíamos, mira, yo ahora no voy a arrendarle eso a nadie, pero a futuro espero construir esto. Entonces, si tú estabas hace 20 años en Chicureo, era un peladero tremendo, por el metro cuadrado barato, en Batuco. Sí, pero eventualmente cuando se desarrollaron muchos proyectos inmobiliarios que siguen siendo inventarios, porque yo vendo las casas, alguien tuvo que construir un lago y ponerle un mall y un supermercado, listo. Ahí está el negocio. Y entonces quizás lo tuyo no es construir el mall y arrendar, sino esperar y que ese terreno gane valor y ahí te lo vendo. Obviamente cuando ya ahora entra en el proceso de venta, entra a ser un activo disponible para la venta. Cambia el uso. O de plano, si tú dices, no, yo compro los terrenos y los loteo nomás y que otro construya sus propias casas a su pinta, vas a hacer un inventario. ¿Sí? Pero mientras tanto estoy esperando que suba de valor. Es una propiedad de inversión que no se deprecia por ser un terreno o inclusive si fuese un edificio, tampoco se depreciaría. ¿Sí? Entonces el dueño legal del activo es lo que nosotros vamos a conocer el arrendador, ahora que vemos propiedad de inversión y cuando veamos leasing, que es la otra cara de la moneda. Y el que usa el activo es el arrendatario. ¿Se entiende? Entonces, la definición de la propiedad de inversión es que tenga renta, plusvalía o ambas. ¿Sí? Que creo que alguien me preguntaba al final de la clase anterior, entonces le agregué un par de láminas a la clase que está en webcurso por si acaso. Entonces, si tú tienes un edificio para oficinas que la arrienda, listo, pues renta comercial es lo que uno llama normalmente. O renta habitacional. Yo compré porque, no sé, me gané un premio y lo arriendo y gano 6% al año, 8% al año, ahí está.
¿sí? Si tú tienes el terreno para que lo desarrollen otros o lo tienes abandonado, pero ya dijimos que el negocio no es abandonarlo para siempre, es que suba de valor, que cambie el plano regulador, entonces en vez de construir un edificio de 5 pisos, puedo construir uno de 20, ya ahí cambia el negocio. ¿Entiendes? O para renta industrial, un centro de distribución, bodegas, lo que se está haciendo mucho, nos pasaba el año pasado, el antepasado, teníamos uno de los 5 grupos económicos más grandes de Chile y nos pidieron valorizarle todas las 42 empresas. Y uno de los negocios que era más rentable, inclusive más que el Parque Arauco, que ya lo hace extraordinariamente, era una empresa que tenía 100.000 millones de pesos en bodegas. O sea, mira, nuestro negocio yo voy a Quilicura, compro un metro cuadrado muy barato, 15 UF el metro cuadrado, 20 UF el metro cuadrado, comparado, por ejemplo, con Vitacura, con el Golf, que sale 100, 120 UF el metro cuadrado. Luego, como yo opero con empresas industriales, entonces, por ejemplo, tenía Domino's Pizza de cliente, Revlon, etcétera, empresas que tienen harto inventario. Entonces decía, mira, esos clientes son grandes empresas, no son pequeñas empresas, entonces quieren tener una oficina buena, rica. Entonces, ¿qué hago? Le construyo al frente una oficina clase A, que es el mayor estándar posible de oficina. Listo, entonces igual a lo que se vería en el Golf. Pero atrás está el showroom. Y entonces, mira, aquí están todas nuestras máquinas, todas nuestras cosas, y ahí te presento. Y hacia atrás es pura bodega. Entonces, si yo voy y construyo exactamente lo mismo en Vitacura, el negocio va a ser asqueroso porque el metro cuadrado vale 8 o 10 veces más. Acá es mucho más rentable y le permitió obtener rentabilidades de 11, de 12% al año con una vacancia muy chica. O sea, los metros cuadrados que no tenían arrendado era menos del 3% al año. Y esa era como su estimación conservadora, porque en realidad decía, mira, hace 5 años que tenemos el 100% de los metros cuadrados arrendados. Antes de que esté listo el mall, las bodegas, perdón, ya tengo los metros cuadrados arrendados por contratos de largo plazo. ¿Sí? Entonces, eso hace una diferencia significativa. Entonces, tú dices, mira, el mall también lo piensa así, hay un negocio que funciona detrás y la contabilización debería ir exactamente en esa misma línea. Entonces, por ejemplo, si tú piensas en construir un mall, ¿con quién es el primer arrendatario que salgo a hablar? ¿Quién es el más importante de todos tus arrendatarios? ¿Multitiendas? No. ¿Mercado? Es el tercero. ¿O supermercado? Los No. bancos. No. No, porque fíjense que el banco no trae gente, pues la gente no está así. El como, estacionamiento. vamos al banco. Profe, el estacionamiento, ¿no? No, porque el estacionamiento era buen negocio, pero ahora con la nueva ley, piensen que hay algunos malls que no arriendan el estacionamiento. ¿Los del patio de comida? Es el segundo más importante. Al menos esto del Parque Arauco. Cine, profe. El cine. Profe, el cine. Eso es. El cine el primero que le hablo y después el segundo el patio de comida. Esto lo decía el gerente del Parque Arauco cuando lo invitábamos a hacer presentación a la Chile. Entonces decía, mira, yo primero hablo con el cine y lo pongo en un lado estratégico del mall. Después el patio de comida y lo pongo en otro lado estratégico del mall. Y para llegar a cualquiera de esos destinos tengo que pasar por hartas tiendas. Después traigo a las multitiendas que son anclas, el supermercado, Falabella, París, Johnson, Ripley, Eater, lo que sea que tú traes. ¿Por qué? Porque hay algunos negocios que en el caso del mall son de destino. Entonces tú podrías poner el mall quizás no tan cerca, o sea, el caso más extremo, un outlet. Pongo el outlet, no sé, en San Bernardo, lejos, lo pongo en Quilicura, en Pudahuel, en Maipú, y la gente igual va a llegar. Ese es un centro comercial o una inversión inmobiliaria de destino. La gente va a ir, listo. Pero tú podrías tener otro tipo de cosas. Los standalone, por ejemplo, el formato en el que la tienda está sola y no está dentro de un mall, que es lo más normal, por ejemplo, en ITES, es de conveniencia, queda a la pasada. Entonces, si uno piensa en el negocio de ITES, yo normalmente esto lo explico en contabilidad 1. Digo, mira, la gente a ITES, ¿de qué segmento socioeconómico es el cliente normal de ITES? Clase baja. Medio, bajo. Bueno, pero ¿qué segmento socioeconómico? A veces 1, D2, D3, D4, D5. Sí. Sí. Y quizás ese es el segmento mal.
¿Ese cliente dónde trabaja? A las afueras de Santiago. ¿Dónde? No sé, no sabría específicamente decirle. Pensémoslo al revés. Si ustedes Camino fueran los Melipilla, por gerentes de ejemplo. ítem, ¿dónde ponen sus tiendas? En el centro, En el centro. ¿Por qué en el centro? porque es donde la gente va a trabajar y se movilizan a pie. Eso es. Entonces, fíjense que el cómo funciona tu negocio físico tiene que ir en línea con la contabilidad y con todo lo que tú hagas comercialmente. Entonces, tú vas a decir, mira, ya, tu segmento no es de 3, de 4, no es un trabajador de la construcción que va a ir a cualquier parte de Santiago, es un oficinista, debe tener una renta de 600, 700 lucas. ¿Voy a ir en auto al centro? No. Entonces, voy en metro. Entonces, las personas van a ir a comprar televisores a ITE, más complicado, porque llevarse un televisor en el metro está difícil. O si voy a hacer, no voy a hacer una mega compra, pero si tú vas a un outlet llena el auto completo, aquí tengo que ver 2 bolsas, las que pueda llevar en el metro. Entonces quizás el ticket promedio, la venta promedio va a ser más baja, pero voy a ir más veces, porque quizás para llevar lo mismo que haría en una vez, paso a la salida de la oficina, entonces quizás tu hora peak son distintas que el resto de los malls. Entonces, ese formato es el standalone. Tú lo pusiste en donde pasa la gente y es de conveniencia, entonces pasa, va a la hora de almuerzo a vitrinear. Listo. Entonces, para matar el rato, no sé, almuerza en 20 minutos y los otros 40 de la hora de almuerzo vitrinea y pasa. Bueno, y entonces es de conveniencia. Pues si tú les vendes un refrigerador, no tiene sentido. Pues si para el televisor, para el refrigerador, la lavadora, lo tiene que ir a ver con toda la familia, es distinto. Entonces, cuando tú construyes un Parque Arauco, un Mall Plaza, algo de Cencosud, el Alto Las Condes, los Portales, el Costanera Center, tú vas a hacer algo distinto. Si vamos a ir a comprar un televisor, una lavadora, ¿a quién no le importa la lavadora? ¿Quién de la familia? A los niños chicos. Los niños, pues entonces para que no molesten, llevémoslo al McDonald's, patio de comida, que vayan a ver una película mejor, listo, van al cine. Entonces, lo que piensa primero que te va a dar la rentabilidad al Parque Arauco, que te va a traer el flujo de personas, y piensa en lo que se pasea entre las tiendas, van a ser esas dos. Después la tienda ancla, en el caso de Chile obviamente, yo creo que explicaba la clase anterior, que el formato, por ejemplo, en Colombia es distinto, no hay tienda ancla, es pura tienda de picoteo, pero la gente igual va. Por otra razón, y no tiene que ser un mega, sino que hay algunos que están divididos, inclusive el distrito de lujo está dividido por calle y a nadie le importa, está pensado de otra forma. Pero en el caso de Chile, esa es la lógica con que se genera el negocio. Entonces, ese negocio lo único que te importa a ti es con las grandes tiendas hacer un contrato de largo plazo. Y en el corto plazo, chao, porque tengo una lista de 500 personas entrando a los malls del Parque Arauco, sea el Arauco Maipú, sea el Parque Arauco de Kennedy, sea el de Viña, etc. Bueno, si no te gusta, chao, de hecho hay 500 librerías tratando de estar acá, hay pequeñas tiendas, hay 500 también, entonces un contrato a un año. No, pero es que yo tengo que habilitar la tienda, no sé, el próximo año te podría subir esto. Entonces, atenta a las consecuencias. Y por eso decíamos, ya, entonces, ¿cómo hago que quieran aceptar? Bueno, les bajo el arriendo al principio para que esa plata que les bajo le inviertan en habilitar, pero después cuando les subo el arriendo para recuperar poco que le cobré al principio, ellos tengan este costo de que cambiarse tienen que habilitar otra tienda y prefieren quedarse igual aunque el arriendo suba. ¿Entiendes? Entonces, así funciona el negocio del Parque Arauco, funciona el negocio del Mall Plaza, del Mall Vivo, de Cencosud, menos que son como los operadores grandes de centros comerciales. ¿Se entiende? Entonces, si tú tienes una propiedad de inversión en que, por ejemplo, una parte está arrendada o ocupada por terceros y otra está ocupada por los dueños, entonces se separa. Si no puedo separar cuánto es propiedad planta de equipo y cuánto es propiedad de inversión porque no veo el piso, porque no sé los metros cuadrados, entonces el que sea más de los dos. Pero es bien probable que tú puedas separar. Entonces nosotros mostramos el metro y dijimos, mira, los metros cuadrados de las tiendas arrendadas a terceros son propiedades de inversión, el resto son propiedades planta de equipo. ¿Sí? Entonces, modelo del costo igual, exactamente igual que el modelo de las propiedades planta de equipo. Costo inicial menos la depreciación acumulada menos el deterioro en caso de que exista.
No hay ninguna diferencia. Los que se opusieron a esto dijeron, mira, es que es caro tasar, ¿cómo vamos a estar llamando? Bueno, es que si tú no quieres llamar un tasador, quiere decir que tu modelo de negocios no es el de una propiedad de inversión. Entonces el que decían, no, es que reevaluar sí, pues, pero tú cuando cobras el contrato de arriendo, ya sabes cuánto es el valor. ¿Se entiende? Por eso que la primera clase de este curso dijimos, mira, hay jerarquías para el valor razonable. Tu primera jerarquía del valor razonable, lo voy a escribir aquí arriba. De hecho, era una pregunta de la prueba, si no me equivoco. Fair value. ¿Cuál es la primera jerarquía para el valor razonable? ¿Promedio de mercado? Precio de mercado. Listo. Entonces, si yo puedo ver cuánto se está cotizando esto en la bolsa, listo. No, pero es que mi mall es distinto al resto. Bueno, ¿cuál es tu segunda jerarquía? El valor de un activo similar. Ya, entonces, el valor de un activo similar. Mira, no hay otro mall igual al mío, pero las casas de al lado valen tanto y le hacemos algún ajuste y un valor de un activo similar. Listo, entonces tengo una aproximación. No es que no hay nada, mi mall es lo único que hay. Bueno, todavía hay una tercera jerarquía. ¿Cuál? Valor en uso. Valor en uso. ¿Y el valor en uso qué es? El valor presente de los flujos de caja. ¿Se entiende? Entonces uno dice, bueno, si no existe este, no importa, pues me quedan estos dos. No, tampoco existe este. Bueno, tú construiste el mall para hacer ¿qué cosa? Arrendarlo. Puestos. Po. Entonces, al menos tengo el flujo de caja, que son los arriendos, y el valor presente de todos los arriendos que espero obtener, lo voy a tener ahí. Po. Entonces, tú tienes al menos el valor de tasación, y nosotros dijimos lo que hace un arquitecto, un tasador, si él mira el valor presente de todos los flujos de caja, ya chao, y una perpetuidad. Entonces, te dicen, mira, más o menos es una cosa así. El arriendo por 11 sobre 12, porque dicen, supongamos que una vez al año no te paga, no te va a gastar eso en mantenimiento, etcétera, listo, descontado a la tasa de descuento. ¿Sí? Si quieren ahí le ponen R, no sé. Ya, pues. Y esto es el valor presente de una perpetuidad nomás. No se complican. Dice, bueno, si bajan las tasas, sube el valor presente. Si bajan las tasas, suben los arriendos, bajan los arriendos, eso influye en el valor razonable. Entonces, para que tú ocupes el modelo, el costo tendría que ser que no tengo ninguno de estos tres. Entonces, si no tienes ninguno de esos tres, no hay negocio. Es más probable que tu activo haya dejado de cumplir con las condiciones de ser un activo y lo tengas que dar de baja porque hay un desastre nuclear a que sea un negocio. ¿Se entiende? Por eso que el modelo del costo es tonto, es antiempresarial para una propiedad de inversión. ¿Entiendes? Porque tu justificación alternativa es, bueno, si yo tengo que ocupar el modelo del valor razonable o el fair value, tengo que valorizar esto y llamar un tasador es caro. ¿Ya? Pero si tú ocupas el modelo del costo, también tienes que llamar un tasador, porque el modelo del costo de las propiedades de inversión dice que en la revelación, en la nota del estado financiero, la empresa debe mostrar el valor razonable. Independiente de que el activo contablemente no refleje el valor razonable, sí tengo que decir, mira, yo digo que vale 200, pero la tasación que acabamos de hacer dice que vale 250. ¿Se entiende? Entonces, ¿te ahorra el tasador? No. Entonces, como tengo que informar el valor razonable en las notas de los estados financieros, es una estupidez no utilizarlo. Porque además tú reajustas los arriendos basados en el valor razonable. ¿Se entiende? Entonces, la otra diferencia es que aquí tú siempre vas a suponer que el valor residual es nulo, a diferencia de una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Entonces, tu recomendación en especial se hizo mucho más hincapié en la última versión de la NIC 40, que es la norma que mandata esto, es que el valor razonable debiese ser el modelo ocupa. No te obliga, pero dice que el modelo del costo tiene muy mala información para un inversionista que quiere ver esto. ¿Sí? Si tú ocupas el valor razonable, no se deprecian, que es lo lógico. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo va a existir una imposibilidad de medir el valor razonable? Bueno, los dos ejemplos extremos de una explosión nuclear, tú no encuentras el mercado, entonces dices, sí, pero es que ahora está en pandemia, entonces no se puede vender nada. O me embargaron. Ah, es que aquí no hay un valor razonable porque te están forzando a vender.
claro, entonces ya nadie compra por acá porque aquí va a pasar una autopista y van a embargar todo y el Estado paga lo que se le ocurra, eso le dice la ley. Ah, expropiación. Existen muy pocas transacciones recientes. Entonces tú dices, ya, pues no se puede calcular exactamente porque estamos innovando, es un nicho que nadie había, no sé, estoy poniendo mole en los campos de hielo sur, nadie está ahí, ¿se entiende? O la última transacción que se hizo, esto era un pueblo fantasma, entonces los últimos precios cotizados están desactualizados. O no se puede ocupar los flujos de caja, pero si tú construiste un mall, por más mal negocio que sea, tengo algo de esto. Por eso que es casi imposible, no es imposible, pero es poco probable que tú no logres encontrar ninguna forma del fair value. ¿Se entiende? Y es lo que decíamos recién. Si el modelo del valor razonable, entonces todo el rato se mide el valor razonable, no se deprecia, y a diferencia del modelo de revaluación de las propiedades, planta y equipos, que podía ir contra reserva o podría ir contra resultado, aquí va todo contra resultado. O sea que si sube es ganancia por revaluación, si baja es pérdida por revaluación. Así que es como simple valorizar una propiedad de inversión. ¿Entiende? Entonces uno dice, mira, no hay depreciación y es probable que ocurre lo mismo que el deterioro, pero aquí lo vamos a llamar por revaluación. ¿Se entiende? Entonces, revaluación, deterioro, por eso dije, podríamos aclarar mejor esa pregunta, pero en el fondo es lo mismo. Tu activo en el valor neto en libro vale menos. ¿Se entiende? Si tengo dos activos y no puedo separarlo, entonces todo en el conjunto va a ser una propiedad de inversión. Típicamente aquí uno piensa, oye, mira, si yo le agrego un cowork ciertas cosas, bueno, el cowork igual va a ser una propiedad de inversión mayoritariamente, aunque le haya puesto una pizarra, un proyector, una mesa de directorio, un teléfono, eso vale nada comparado con el inmueble. El inmueble es lo que le da el mayor valor. Entonces, mientras no sean significativos estos activos adicionales, sigue siendo una propiedad de inversión. Si son significativos, entonces separo. Esos activos van a ser propiedades, planta y equipo, y los otros activos inmuebles van a ser propiedades de inversión. Andrés. Sí, profe, ¿cómo sería? ¿Cómo se llama esto? Oh, profe, se me fue. Después se lo digo. Bueno. ¿Sí? Entonces lo mismo si tú tienes una bodega que tiene estantería. Bueno, si las estanterías valen 1 millón de pesos y la bodega te costó 100 millones de pesos, es obvio que el mayor valor está dado por la bodega. Entonces separarlo, y esto apunta a la idea de la descomponentización que decíamos, mira, si yo separo las ventanas de la casa, sí, pero ¿a quién le importa? Esto es información importante para los que pongan plata en el proyecto. ¿Entiendes? Esa es la esencia. André, ahora sí. Sí, que ¿cómo serían los asientos de esta revaluación que sería? Muy fáciles. Por ahora los vamos a poner en el ejercicio, pero sube la propiedad de inversión, entonces cargo propiedad de inversión, abono ganancias por revaluación. Si baja de valor, entonces cargo pérdida por revaluación y baja la propiedad de inversión. No hay asiento de depreciación. Entonces, por eso que es muy, muy fácil. Ya, perfecto. Gracias. ¿No hay de qué? Entonces, importante. La diferencia con el fair value siempre va a ser llevada a resultados. Eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, miren, los ejercicios los vamos a dejar para la siguiente clase, porque esa es la parte simple de esto. Aquí lo que hay que entender es el negocio. Entonces, voy a volver a lo que nosotros habíamos puesto y con eso vamos a terminar la clase hoy día. Tenemos aquí los estados financieros de Cencosud Shopping Center, ¿sí? Que lo habíamos mostrado con anterioridad. Voy a abrir también los estados financieros del Parque Arauco, cuarto trimestre del año pasado. Y voy a abrir también los estados financieros de Mall Plaza, diciembre del año pasado, aquí está. ¿Sí? Si ponen en Google o hacen lo mismo que yo hice, estados financieros, Cencosud Shopping Center, Mall Plaza, Parque Arauco. ¿Sí? Entonces, fíjense. En activos tiene Cencosud Shopping Center 3,6 billones de pesos, millones de millones. El Parque Arauco va a tener, aquí está, lo voy a agrandar, 2 billones de pesos en activos. Y Mall Plaza va a tener
3 billones. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el operador más grande de todo es Cencosud Shopping Center. Por eso cuando se abrió a la bolsa el año anterior, es la apertura a bolsa más grande en toda la historia del mercado chileno. ¿Sí? Casi 1.000 millones de dólares. O sea, dobló a la matriz de Agua Andina Inversiones de Aguas Metropolitanas cuando se había abierto la bolsa, que tenía como el récord anterior. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy rayando ciertos datos. Voy a ir a la pizarra, entonces voy a hacer la comparación. Voy a guardar esto no por si acaso. Entonces, voy a decir, voy a poner activos, obviamente solo las propiedades de inversión, ingresos, y voy a medir algo que nosotros vamos a conocer como el cap rate. El cap rate simplemente es la rentabilidad que obtengo medida como ingresos sobre la inversión. ¿Sí? Voy a poner entonces Parque Arauco y voy a poner 2018 y 2019, voy a poner 2 años. ¿Sí? Voy a poner acá Mall Plaza, 2018 y 2019. Voy a poner acá abajo Cenco Shopping, 2018, 2019. ¿Sí? Listo. Entonces voy a ir tomando los datos de los estados financieros. Teníamos acá, voy a hacer números gruesos para que no entremos en detalle. Voy a decir, mira, tiene 3,6 billones. Entonces, vuelvo a la pizarra. ¿Dónde está mi pizarra? Acá. Entonces, Cencosud Shopping Center tiene este año 3, este es el 2019. Tiene acá 3,6 millones de millones. ¿Sí? O si quieren ya, lo voy a anotar en 3.605. Ahí sí, con 3 M para que ocupemos la misma nomenclatura en todo. ¿Sí? Ya, después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el año anterior tenía, lo voy a anotar con azul el año anterior, tenía menos, tenía 2.869, 2,869 billones. Sobre eso, generó ingresos de, voy al estado de resultados, te dice, que vendió el 2019 229.000 millones. Entonces voy a poner acá, este va con rojo, 229.000 millones. Y el año anterior vendió 86.000 millones. Sospechoso, pero voy a explicar por qué. ¿Sí? Listo. Voy a hacer exactamente lo mismo para el Parque Arauco. Voy a ir acá entonces para que todos vean lo que estamos viendo. Parque Arauco entonces tenía 1.794 y 2.029. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Tengo aquí 1.794 miles de millones y después voy a tener 2.29. Para eso, lo que vende es ingresos. Voy al estado de resultados. Un año vende 190 y el 2019 vende 206. Y el otro dijimos que vende 190. ¿Sí? Y ahí ya notarán quién es quién aquí en la industria. Voy a hacer exactamente lo mismo para el Mall Plaza. Así que voy a poner acá, vuelvo aquí, y me voy a los estados financieros de Mall Plaza. Tenía antes 2.950 y ahora tengo 3.052.
Entonces, tenemos aquí 2.950. Estoy con azul acá. 2.950. Y después tengo el siguiente año. 3.052. Gracias. ¿Sí? Para esos ingresos voy al estado de resultados y te voy a decir que un año vendió 309 cerrado y el otro año también vendió 310, ya, para que cambie el número. Entonces aquí voy a vender 310 y aquí voy a vender 309. Entonces, voy a calcular la división que tenemos aquí, fíjense. Ingresos 190 sobre 1794. Entonces, en el fondo lo que estamos diciendo es que el Parque Arauco, por cada peso invertido, obtiene un 10,59% de rentabilidad. Después el Mall Plaza obtiene 309 sobre los 2.950 y eso te da 10,47%. Y después tenemos que Cencosud obtiene 86 de 2.869. Entonces voy a decir que obtiene un 3%. Ya, voy a explicar al tiro por qué. Porque Cencosud se acaba de separar recién, entonces el año anterior no existían todos los activos porque le asigné los terrenos, los molantes, todo eran parte de Cencosud. Ahora recién se separé Cencosud Shopping Center y algunos activos quedaron dentro y otros no quedaron adentro. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo para el año 2019, para ver si hay alguna tendencia. Entonces, 206 sobre 2029 va a ser un 10,15%, y en el Mall Plaza va a ser 310 sobre 3.052. Entonces, como que los operadores más grandes, fíjense, ganan más o menos lo mismo. Y Cencosud tiene 229 sobre 3.605. 6,35. ¿Por qué a Cencosud le va mucho más mal? Por un punto premio. Por 2 puntos premio. ¿Por qué a Cencosud le va mucho más mal? ¿Recién partió? No, recién partió, porque yo diría que el Alto Las Condes está construido hace muchos años y el Costanera Center se inauguró el 2012. Porque quizás estén separados ¿Porque como le los cobran para sus supermercados. propias tiendas? Perdón, Antonella, porque quizás están Quizás separados y estén no alcanzan. separados los supermercados, que es como lo más importante. Es cierto. A ese punto quería llegar. Si alguien abre la memoria, mira, que más me gusta es Cencosud 2015, pero parte la memoria y te dice, mira, esto es nuestro país, este es nuestro negocio. 70% de los ingresos de Cencosud provienen del supermercadismo. Entonces ustedes pueden comprobar que el margen bruto de cualquiera, miren, voy a abrir, ya que los tenemos abiertos, y aquí me voy a extender un par de minutitos más antes de terminar, voy a decir, mira, si abro Mall Plaza, para que vean ustedes, ganancia bruta, ¿qué tengo? Tengo que vendo 300 y obtengo aquí 230. Ya, eso es algo así como el 77%. Y el año anterior un poquito más, ya, 78%. ¿Sí? Nosotros dijimos 80% más o menos. Fíjense el Parque Arauco. Aquí vende 190 y tiene un margen bruto de 150. Más o menos el 80%. Aquí vende 205 y genera 105, prácticamente el 80%. Cencosud Shopping Center vende, ya, aquí igual lo voy a poner, mira, 86 y tiene 71, más o menos el 80%. Y aquí 223 y tiene 222. Ya, aquí uno dice, aquí se está ganando el 95%. Si es que, ojo que estos estados financieros no son tan comparables. ¿Sí? Entonces ahí puede hacer una diferencia significativa. Y entonces lo que llama la atención en el caso de Cencosud es otro ingreso. Y aquí vamos a explicar por qué para cerrar la clase. Fíjense que nosotros decimos, mira, ¿quién es mejor operador de mall? Ya Cencosud, quitémoslo de la mezcla porque quizás todavía no está estabilizado el efecto contable. Uno dice, bueno, seguro que el Costanera Center es el mall más exitoso de todo Chile. A mí me han dicho clientes, mira,
tú pones cualquier estupidez, lo que se te ocurra, aunque sea un carrito en el patio y eso grito y plata, da lo mismo cuánto te cobre de arriendo, esto vende 6 veces más que cualquier otro punto de venta. Entonces, como mall, ningún problema, pero tiene que haber una razón de por qué le va tan mal en el general, porque ese es uno de tus malls. Y uno no dice, oye, es que el portal Ñuñoa está vacío, no, no es así, y el portal La Reina no, y el Alto Las Condes tampoco, y el portal Temuco tampoco. Pero hay alguna razón de por qué esto se ve tan mal. ¿Nadie sabe? Ubicación, No, pues la ubicación es buenísima. lo que dijo mi compañera, lo de que no hay supermercado, no sé. No, si hay O sea, supermercado, hay hay uno, pero... Jumbo adentro. eh. No, a ver, Felipe. Profesor. Ricardo. Yo había levantado la mano antes para responder por el punto, pero ya no respondieron. Pero nadie se ha ganado el punto todavía, ojo. Los 2 puntos. Ah, ¿no era por los supermercados? No. Y iba a decir eso. Andrés. Que Cencosud también tiene sus propias tiendas que no se las arrienda tan caras como... Ya, pues, pero esa es la propiedad planta de equipo, por eso que no es el supermercado, porque como ahí hago el negocio es una propiedad planta de equipo y vimos que no tiene ni una propiedad planta de equipo Cencosud Shopping Center. La inversión dura de Cencosud no es el mall, al menos no en el Costanera Center. Imagínense físicamente el Costanera Center. ¿Dónde está la inversión dura, Ricardo? O sea, yo iba a contestar porque puede que la rotación de las tiendas sea muy rápida, en el sentido que cobran tanto el arriendo que al final prefieren cambiarse y al cambiarse tan frecuentemente no le generan tanto ingreso como podría generarle para poder pagarle al mall. ¿Porque te quedan vacías? O sea, no, porque como porque el negocio es subirle el arriendo después que uno hace barato al inicio. Pero si es que hay mucha rotación, no le da la oportunidad de subir el arriendo, por lo cual no genera tanto. No hay mucha rotación, no es eso. Francisco. Yo iba a decir que quizás puede ser que su inversión como tal era muy alta ¿Dónde está su inversión muy alta? en su activo. ¿Del Costanera, profe? ¿Qué cosa del Costanera? ¿Este está preguntando por la inversión más grande del Costanera? La propiedad de inversión. Por eso. ¿Las oficinas? ¿No son las oficinas? Por ahí va. Un punto cada uno. La Torre Costanera. Ahí es donde hay 1.200 millones de dólares. Ahí está puesta toda la plata. ¿Y cuántas oficinas están ocupadas? Ahora con suerte una parte, pero por muchos años. Entonces el mall, claro, está lleno de gente, pero son 6 pisos. Los otros 75 pisos donde está la inversión dura, está vacío. Torre Costanera. Entonces, por eso que Cencosud queda fuera en la comparación, porque en realidad le va mucho peor. Pues. Entonces, no un competidor en este sentido, porque entre que se taimó Polman, que no, que ya listo, es la más grande de Chile, pero no la puedo arrendar y no quiero hacer el túnel por abajo y me voy a ir a la guerra con la Municipalidad de Providencia, está atascado el proyecto. Esa es la realidad. Oscar, tú ibas a preguntar algo. No era responder lo de la oficina. Pero ahora... Too late. Benjamín. No, profesor, iba a decir lo mismo en la oficina. Si como estaban vacías y tenían... Ahí está la inversión dura, eso es cierto. Entonces, miren, ¿quién lo hace mejor? ¿El Parque Arauco o el Mall Plaza? Parque Arauco. Pero no andan... O sea, están iguales casi. Ya, entonces aquí es lo que quiero mostrarles. Pues ya, voy a eliminar de la ecuación al Costanera Center o a Mall Plaza, perdón, Cencosud Shopping Center para ver esto. Cuando yo veo la propiedad de inversión, y con esto terminamos, en la nota 14, lo que vamos a decir es, mira, ¿qué estoy haciendo con tus propiedades de inversión? ¿Qué modelo utilizo? Lo que acabamos de plantear y ustedes leyeron en el capítulo es que lo único que tiene sentido es el valor razonable. Ya me pasé, a ver. Y ahora sí quedó pegado. 18, dijimos que era la 14. Entonces, lo único que tendría sentido es el valor razonable. Entonces voy a ir a la nota 14 de los estados financieros, aquí me muestre qué política ocupa para contabilizar las propiedades de inversión. 15, aquí, 14. Entonces dice, mira, nosotros ¿qué tenemos? Propiedades de inversión
propiedades en construcción o desarrollo, propiedades de inversión contemplada y los derechos de uso, que es algo que vamos a decir después cuando lleguemos al leasing. Listo. Entonces, fíjense. Ganancias por ajuste a valor razonable. ¿Qué modelo de valorización utiliza? ¿Revalorización? Revalorización. Pues fíjense que nosotros decíamos más o menos cuánto crecen al año. Bueno, algo así como el 2% en el neto, porque decíamos sube con la inflación como un 3, se deprecia como 1, dijimos en la clase anterior. Ya, pues fíjense. 47.000 millones de pesos es la utilidad del Parque Arauco por revaluar estos 1,8 billones. Entonces será un 2,5, 2,6% de revaluación. Entonces una parte importante de la utilidad final que obtiene el Parque Arauco proviene de esta ganancia por ajuste a fair value. Fíjense Mallplaza. Mallplaza tiene las propiedades de inversión en la nota, me pasé al otro lado, tiene las propiedades de inversión en la nota 15. Entonces voy a bajar hasta la nota 15. 7, 15, justo, acá está. Entonces, fíjense, te dice, aquí está la nota de propiedades de inversión. Partí con esto, tengo estos retiros, provisiones por términos de contrato, no sé qué cosa. ¿Con qué modelo está valorizado esto? Del costo. Del costo, porque fíjense que aquí dice costo. Primero, ¿dónde está la flechita? Aquí dice costo. Y además dice depreciación. Dijimos que las propiedades de inversión no se deprecian a menos que cometa la estupidez de utilizar el costo. ¿Por qué ocupa el costo? Y esto cierra la conclusión esencial de una propiedad de inversión Mallplaza. Fíjense, dice que el valor total de sus propiedades de inversión es 3,052 billones de pesos. Pero abajo te dice, mira, con fecha, ya, la empresa portuaria de Valparaíso cuando terminó lo que iba a ser el mall del Muelle Barón. Ese fue un problema grande. Pero te dice, mira, la empresa, si revaluara esto, me pasé. Si revaluara la... lo perdí. Ah, acá está. El valor aproximado de las propiedades de inversión al 31 de diciembre del 2019 es 152 millones y a esta fecha eran 140 millones. Y entonces fíjense que ese valor va a ser notablemente distinto que el valor que paga o que el costo que va a tener la empresa. Entonces voy a hacer la multiplicación directo para que no digan este número está cocinado, etc. La UF al 31 de diciembre del 2019 valía algo así como 28.000 pesos. Diciembre, 28.309. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que nosotros habíamos puesto acá, que era los activos por 2.950 y 3.052, no es tal. La empresa tiene que estos son en UEFs 152.969.000 por los 28.309 que decíamos. Esto lo voy a dividir en miles de millones. En realidad, tu activo no vale 3, vale 4.330. Entonces, fíjense, voy a corregir esto y te va a pasar lo mismo si lo llevo a la UEF del 2018. Ustedes pueden hacer ese cálculo. Arriendo 310.000 millones sobre una inversión de 4.330. La rentabilidad corregida que tiene aquí es 7,16%. ¿Quién es el que la lleva en los malls? Parque Arauco. ¿Se entiende? ¿Por qué ocupo el modelo del costo? Porque si ocupo el modelo del costo, parece que mi inversión fue más baja y entonces parece que le estoy haciendo el peso al Parque Arauco. Pero si en realidad yo ocupo el valor de mercado, que es lo relevante para tu negocio, solamente hago 7% de rentabilidad y el Parque Arauco hace 10,15%, o sea, lo hace 50% mejor que yo porque tiene un 3% más de rentabilidad, un 45% mejor que yo. Entonces, no hay comparación. ¿Se entiende? Entonces a ti te es, digamos, tiene ese problema que si yo me cambiara del costo al valor razonable, uno diría, ah, pero mira, se va a ganar todo esto, se va a ganar 1.300,
perdón, 1,3 billones de pesos en utilidad. Sí, pero esto te va a generar una diferencia. Si yo muestro esta utilidad, ¿quién va a querer recibir esa utilidad? Accionista. ¿Y la empresa va a tener caja para pagar eso en dividendo? No. Ese es el problema. Me demoré tantos años en reevaluar que si tú me hubieras dicho todos los años 47.000 millones, es cierto, porque yo voy a ir subiendo el arriendo y con eso puedo pagar dividendos. Por eso que aquí no va a reservas como en propiedades planta equipo. Tu negocio sí se gana esa plata, porque tú subes los arriendos de acuerdo al valor de mercado. Pero si te acumulé 15 o 20 años en los que no reajusté esto y ahora tengo el acumulado de 20 años, es muy difícil pasar del modelo del costo al modelo del valor razonable. Y la tasación está igual porque vimos en las notas que te dice el valor justo o el fair value es esta cantidad. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy, entonces gracias por quedarse en mi extensión en la emoción de los muertos. Profe, tengo una pregunta. Francisco. Pero no es con respecto a esto. Que dijo ayer, creo, algo sobre un control el sábado, algo así. ¿No? ¿El sábado? ¿No? ¿No? O sea, Algo pues tienen optativo, una cosa así. el control 1 de ejercicios que lo pueden hacer desde el viernes hasta el próximo miércoles, el día que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. Sí, eso sí, pero ¿no había algo sobre un control optativo, una cosa así? ¿No? Como que yo Ya, recuerdo. perdón. Mamma mía, sorry. A ver. Listo, Profe, que yo tengo estén una bien. pregunta del Costanera. Ujú. ¿Tendría algo que ver que hay activos que sean propiedad planta de equipo como los supermercados y hay Ya. otros que son propiedad de inversión y está como disperso? ¿O no tiene nada que ver? Pero es que eso está excluido. Pues, por ejemplo, la parte que utiliza el Easy, la parte que utiliza París y la parte que utiliza el Jumbo, que son de Cencosud, están en los estados financieros de Cencosud, separados del Cencosud Shopping Center, que ahora son empresas separadas. Pero si no, unos serían considerados propiedades de inversión y otros serían considerados propiedad planta de equipo. No estarían duplicados porque en realidad no existen dos espacios. O son tuyos o son míos, pero no pueden ser de los dos. Ya. Esa era la pregunta. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Chau, Chau, chau. profe. ¿Profe, va a subir la clase? Sí, ahora cuando se termine de pasar, la subo a YouTube. Muchas gracias. Chau. Chao, que estén bien. Chau, chau. Chau, profe, Cristian. Profe, Ajá. Chao, profe. a lo del punto Chau. tengo que mandarle un mail, ¿o no? Sí, ¿Cuál es su mail? ¿Me lo podría mandar, por favor? está en el programa. Creo que es más fácil copiarlo del programa. Ah, ¿sí? ¿Está ahí? Obvio. Bueno. Chao, profe. Chao, que estén bien. Bueno, profe, que esté bien, cuídese. Igual, chau, chau.